hermanos, voy a invitar a nuestro pastor. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Que Dios pueda bendecir sus vidas. Bien, las actividades del día de hoy son con total normalidad. El día de mañana iniciamos también con un curso del seminario. De igual forma estamos todos cordialmente invitados para poder participar. Voy a invitarles a que puedan abrir sus Biblias en Romanos. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Vamos a dar lectura a los versículos 8 al 15. Pero en esta mañana vamos a detenernos desde el versículo 8 al 12. Dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 1, versículos 8 en adelante. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a acercarnos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti en esta mañana, dándote las gracias porque nos das esta oportunidad nuevamente de poder reunirnos como iglesia para poder adorarte por quien tú eres y por lo que en Jesucristo tú has hecho en favor de nuestras vidas. Pero también te agradecemos porque en este tiempo nos das esta oportunidad de exponernos delante de tu palabra para que a través de ella podamos ser examinados, exhortados, fortalecidos y así podamos seguir siendo moldeados por tu gracia a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Permite que mientras vayamos examinando este pasaje puedas tú ir edificando a tu iglesia conforme a la promesa que has dejado revelado en tu palabra. Oramos de esta manera y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una de las conversiones más dramáticas y extraordinarias que vemos a lo largo de la historia, pero también que lo encontramos en las Escrituras, es la del apóstol Pablo. Esta historia lo encontramos en Hechos capítulo 9. Ahí nosotros vemos que él, antes de ser un cristiano, él respiraba amenazas y muerte en contra de la iglesia del Señor, de tal manera que los perseguía de manera insistente, pero también de manera continua. Sin embargo, en ese capítulo vemos que en medio de una de esas persecuciones, de camino a Damasco,
El apóstol Pablo tiene un encuentro personal con Jesucristo y él es alcanzado y transformado por la gracia de Dios. La gracia de Dios obra de tal manera en Saulo, posteriormente Pablo, que le transforma de ser un aborrecedor de Jesucristo y su iglesia a ser alguien que ahora amaría profundamente a Jesucristo y tendría una alta estima por su iglesia. De tal manera que él estaría, desde ese instante en adelante, estaría dispuesto a soportar e incluso a dar su vida por el Evangelio de Jesucristo y por la iglesia del Señor. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, él expresa este sentir de la siguiente manera. Por tanto, dice él ahí, todo lo soporto por amor a los escogidos, una forma de referirse a la iglesia del Señor, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy, Romanos capítulo 1, versículos 8 al 12, muestra justamente esta verdad, que no solamente se puede observar en la vida del apóstol, sino que también es algo que se debería de ver en la vida de cada creyente en particular, en la vida de cada persona que ha sido también alcanzado por la gracia de Dios. De ahí, mis hermanos, que el tema que vamos a estar desarrollando en estos minutos que nos restan es el siguiente. Aquel que ha sido alcanzado por el Evangelio de Jesucristo tendrá un aprecio, tendrá una alta estima por su iglesia. Nuevamente repito, que es el mensaje que vamos a estar viendo en esta mañana. Aquel que ha sido alcanzado por el Evangelio de Jesucristo va a tener un alto aprecio, una alta estima por su iglesia. ¿Y cómo es que se va a manifestar o se debería de manifestar este aprecio por la iglesia? Y claro, cuando decimos iglesia, nos estamos refiriendo a los creyentes, a las personas, a los hermanos que somos parte de una iglesia local. En este caso, para nosotros sería Iglesia Bíblica Monte de Sion. En el pasaje que vamos a estar estudiando entonces, vamos a ver nosotros tres formas. En primer lugar, vamos a ver a través de palabras de gratitud o agradeciendo a Dios por mis hermanos. En segundo lugar, vamos a ver por medio de palabras de petición o pidiendo a Dios por mis hermanos. Y por último vamos a ver una tercera forma, deseando servir o deseando ser de bendición a mis hermanos. Entonces, ¿cómo es que se debería de manifestar ese aprecio por la iglesia, por los hermanos que son parte de la iglesia local en la cual Dios ha permitido que yo sea parte? Por medio de dar gracias a Dios por ellos, pidiendo por ellos y deseando servirles o ser de bendición a ellos. Vamos a comenzar con nuestro primer punto. Dando gracias a Dios por ellos, o agradeciendo a Dios por ellos. Versículo 8. Luego de una extensa y extraordinaria salutación que hemos ido viendo en varios domingos, y vimos que esta salutación estaba centrada en el Evangelio de Jesucristo, luego de ello, el apóstol procede a dar a conocer a los hermanos de Roma el gran aprecio que él tenía para con ellos. Y noten que comienza esta sección justamente con palabras de agradecimiento. Mira lo que dice el versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Noten el detalle en esta frase, que Pablo, cuando él se refiere a Dios, noten que él no se refiere primeramente como el Dios creador de los cielos y de la tierra, aunque Pablo y nosotros sabemos que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Pero noten que tampoco él se refiere a Dios como el Dios de su pueblo o el Dios de la iglesia.
que tanto él como nosotros sabemos que Dios es el Dios de su pueblo, el Dios de su iglesia. ¿Cómo es que se refiere Pablo en ese pasaje a Dios? Nota que él se refiere como mi Dios. Pablo ve a Dios como su Dios personal. ¿Por qué? Porque él estaba consciente, él estaba convencido de la relación personal y estrecha que él tenía con Dios. Él estaba convencido de la comunión, de la cercanía que él tenía con Dios. Para Pablo y para todo creyente, hermanos, debería de ser así. Dios no simplemente era alguien teórico, alguien de quien él simplemente había escuchado, a alguien de quien él simplemente podía decir, él es Dios, sino que Dios era parte esencial de su vida. Dios era alguien que formaba parte central de la vida del apóstol Pablo, y todo esto gracias o mediante a Jesucristo. Era gracias o es gracias a Cristo que el Dios de los cielos y de la tierra vino a ser el Dios del apóstol Pablo. Y hermanos, también el Dios de cada creyente en particular. Dios era aquel en quien el apóstol Pablo confiaba, y es aquel en quien cada creyente ahora también confía. Dios era aquel a quien Pablo amaba con todo su ser, y debería de ser el Dios a quien nosotros o todo creyente debería de amar también con todo su ser. Cuando Dios dice, o cuando Pablo dice mi Dios, él estaba declarando que Dios era aquel a quien él servía de manera completa y dedicada. Y de igual forma debería de ser con todo creyente, porque él también es nuestro Dios. Para Pablo, Dios era aquel a quien él le debía toda su vida, y también es aquel a quien nosotros le debemos toda nuestra vida. Dios ahora era a quien el apóstol Pablo estaba dando gracias a Dios por los hermanos. Mis amados hermanos, todo esto debido a qué? Debido o a través de Jesucristo. Así como Dios a través de Jesucristo vino a ser el Dios de Pablo, también en Cristo, mis amados hermanos, Él ha venido a ser nuestro Dios. Y pregúntate en esta mañana, ¿acaso eso no es lo mejor que nos ha pasado? ¿Acaso eso no es algo especial para nuestras vidas? Jesucristo, a través de su obra de salvación, ha hecho que aquel que ha creado los cielos y la tierra, aquel que gobierna este mundo, aquel que hace que nada ocurra en este mundo sin su permiso, en Jesucristo ha venido a ser nuestro Dios. El cristianismo, el ser cristiano, es el más grande privilegio que puede existir en este mundo. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Pablo estaba dando gracias a Dios? Él da gracias a Dios, pero ¿por qué? ¿Cuál es esa razón? El verso 8 lee y mira lo que continúa diciendo: de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo entonces estaba dando gracias a Dios debido a ¿qué? Debido a que la fe genuina de los hermanos de la iglesia de Roma había llegado a ser conocida, no solamente en la capital de Roma, sino incluso fuera de la capital. Había sido conocida en los diferentes lugares del Imperio Romano, incluyendo el lugar de donde Pablo ahora está escribiendo esta epístola. Y ese lugar era Corinto. Llegó hasta ese lugar, incluso mucho más allá, a todo el Imperio Romano. Y la fe de la cual el apóstol Pablo se refiere tenía que ver por lo menos con dos cosas. Por un lado, tenía que ver con la fe centrada en la persona y obra de Jesucristo, que como el apóstol Pablo más adelante diría, y en el versículo 12, que era común esa fe, tanto entre Pablo
y los creyentes de Roma. Más adelante vamos a ver ese texto, pero se refiere a esa fe centrada en Jesucristo y su obra de salvación. Pero con fe también tenía que ver con el testimonio, con la madurez, la fortaleza espiritual, la fidelidad a Dios de parte de la iglesia en medio de las circunstancias en las cuales ellos se encontraban. En Romanos capítulo 16, versículo 19, y al terminar la epístola, el apóstol da a entender que la fe de los hermanos de Roma ha venido a ser notoria a todos por medio de su obediencia. Entonces era una fe centrada en Jesucristo y su obra, pero también era una fe que se veía a través de la vida de estos hermanos. La fe entonces a la cual el apóstol Pablo se está refiriendo, la cual él había escuchado, por la cual él estaba dando gracias a Dios, tenía que ver con estas dos cosas. Una fe centrada en Jesucristo, pero una fe también que se manifestaba en vidas transformadas y entregadas a Dios. Pablo estaba dando gracias a Dios por aquello. Hermanos, noten aquí algo muy interesante, que la iglesia de Roma no había llegado a ser conocida debido al lugar geográfico en el cual se encontraba. Era la capital del imperio, era el centro de todo el imperio romano de aquel entonces. De seguro todos querían conocer Roma, pero la iglesia, o Pablo en este caso, él no estaba dando gracias a Dios simplemente por el lugar en el cual la iglesia se había establecido. Hermanos, esa no era la razón por la cual Pablo estaba dando gracias a Dios y lo que él había escuchado. Pero tampoco, mis amados hermanos, la iglesia de Roma no había llegado a ser conocida por aquellos hermanos que habían llegado a fundar la iglesia, o por los que estaban ministrando o pastores de esa iglesia. No eran estos aspectos por la cual llegó a ser conocida la iglesia allá en Roma. La razón principal por la cual la fe de la iglesia se divulgaba alrededor del mundo era el testimonio de la fidelidad a Dios de estos creyentes que eran parte de la iglesia de Roma. Eran estas vidas transformadas la razón por la cual la iglesia de Roma había sido conocida alrededor del mundo. Eran vidas cambiadas de los miembros que eran parte de esta iglesia local, por la cual la gente en diferentes lugares hablaba de la iglesia de Roma. Como iglesia, nosotros podemos extraer de ahí una enseñanza. Hermanos, el llamado nuestro o a nosotros no es hacer y buscar ser conocidos por otros. Hermanos, no es aquello el llamado. Una iglesia no está llamada a ser famosa. Ese no es el propósito de Dios para la iglesia. Pues hermanos, la iglesia, cada uno de los que somos parte de la misma, estamos llamados por Dios a ser fieles. Estamos llamados por Dios a ser fieles a Dios. Y si alguien tendría que hablar de la iglesia, debería de ser por la fidelidad a Dios de los creyentes que son parte de ella. Si la iglesia debería de ser conocida más allá de las paredes, en la ciudad donde se encuentra, mucho más allá de la ciudad, la razón principal por la que la gente debería de hablar de una iglesia local, debería de ser la fidelidad de las personas que son parte de esa iglesia. Eso es lo que estaba sucediendo aquí con la iglesia de Roma. Eso es lo que estaba pasando aquí. Y esa era la razón por la que Pablo estaba dando gracias a Dios. Aquel que ha sido alcanzado por el evangelio de Jesucristo va a tener un gran aprecio
una alta estima por su iglesia. ¿Y cómo va a manifestarse esta alta estima? Dijimos, a través de palabras de agradecimiento a Dios. Aquí vemos aquello por medio del apóstol Pablo. Pero también en segundo lugar, versículo 9, vemos que a través de una petición a Dios por su iglesia, petición a Dios por la iglesia, versículo 9. Nota que el apóstol Pablo no solamente agradecía a Dios por la vida de los hermanos de la iglesia de Roma, sino que también observamos en este pasaje que él oraba por ellos, es decir, que él pedía a Dios en favor de los creyentes de la iglesia de Roma. Es interesante observar ahí que la oración del apóstol por los hermanos de Roma era sincera. ¿Y por qué decimos que era sincera? Nota cómo comienza el versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Decimos que es sincera, porque noten que Pablo pone como testigo ¿a quién? Él pone como testigo de su oración a Dios mismo. Él pone como testigo a su Dios, a aquel a quien él le pertenecía, a aquel a quien él le servía con todo su ser. Pone a Dios como el principal testigo de lo que él ahora les está declarando, de lo que ahora les está diciendo a los hermanos de Roma. ¿Y qué les está diciendo? Ahí les da a conocer a continuación de que él hace mención de los hermanos de Roma. Dice, mira lo que dice ahí el versículo 9, de que sin cesar hago mención, y esta frase es, me recuerdo de ustedes siempre en mis oraciones. La oración del apóstol Pablo no solamente era sincera, sino que también era una oración constante. Cada vez que el apóstol Pablo está declarando en esta frase, cada vez que él iba a Dios a través de la oración, él se acordaba, les dice a los hermanos, yo me acuerdo de ustedes. Y no solamente me acuerdo de ustedes, sino que también pido a Dios por ustedes. El hecho de que él se acuerde de esos hermanos en sus oraciones, de hecho le llevaba al apóstol a pedir por ellos, a pedir por los hermanos de la iglesia de Roma. Alguien de una manera acertada hizo este siguiente comentario: los hermanos de la iglesia de Roma eran parte de la lista de peticiones del apóstol Pablo. Si él tenía una lista de peticiones, ahí estaban de seguro en primera línea los hermanos de la iglesia de Roma. Hermanos, una oración sincera, una oración constante, una oración que Pablo pone como testigo a Dios, y es quizás algo que también nosotros, en la gracia del Señor, estamos llamados también a imitar. ¿Qué tan sincera y constante son nuestras oraciones? Más aún cuando oramos por alguien, o cuando usted dice a alguien que va a orar por su vida, o cuando alguien le pide a usted que ore por él o por ella. ¿Qué tan sinceros nosotros somos? ¿Podría usted ser capaz de poner como testigo a Dios mismo para mostrar esa sinceridad? Hermanos, que Dios a través de su Espíritu Santo realmente nos ayude a que nosotros podamos crecer en nuestro compromiso, en nuestro amor, en nuestro aprecio por nuestros hermanos, para que cuando nosotros tengamos que orar por ellos, realmente lo hagamos. Que no solamente eso se quede en un dicho, que no solamente se quede en algo que nos hemos comprometido, sino que realmente oremos a Dios. ¿Por qué? Porque el hecho de haber sido alcanzados por la gracia del Señor se muestra a través de un aprecio, de una alta estima por nuestros hermanos.
Y vimos que este aprecio, esta estima, se va a ver a través de ¿qué? De interceder por ellos delante del Señor. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo pedía a Dios por la iglesia de Roma? ¿Cuál era la petición del apóstol Pablo? Bueno, no se nos muestra aquí una lista de cosas. Hay algo que se nos ve en el siguiente verso, versículo 10, 11, 12 hasta el 15, se nos ve una petición. Sin embargo, nosotros podemos mencionar o podemos deducir que el apóstol Pablo pedía diferentes cosas por la iglesia de Roma que tenían que ver con la vida espiritual de estos hermanos. En otras epístolas nosotros, por ejemplo, vemos diferentes peticiones, ya sea por la iglesia de Éfeso, por la iglesia de Filipos, por la iglesia de Colosas, de donde podemos sacar algunas peticiones que el apóstol Pablo elevaba a Dios en favor de estos hermanos. Por ejemplo, Efesios capítulo 3, vayamos allá en nuestras Biblias. Dice el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Pablo está orando por los hermanos de Éfeso, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Y aquí está la petición, verso 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo posiblemente pedía o extendía esta petición a Dios por los hermanos de Roma, que ellos fueran fortalecidos en el Espíritu Santo, que ellos fueran llenos de todo el amor de Dios en Cristo, que ellos fueran perfeccionados en su verdad y semejanza. Y lo mismo podríamos decir también con la epístola de Filipos. Vayamos a ver a Filipenses capítulo 1. Aquí encontramos otra petición del apóstol Pablo, en este caso por la iglesia en Filipos. Dice el versículo 9 al 11: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. De seguro que Pablo también oraba por los hermanos de Roma, para que su amor abunde cada vez más en ciencia y en conocimiento, para que en las diferentes decisiones que ellos iban a tomar día a día, ya sea como iglesia o ya sea de manera individual, ellos la tomen conforme a la voluntad de Dios, para que ellos sean hallados sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Pablo oraba para que ellos sean llenos de fruto de justicia, para gloria y alabanza de Dios. De seguro que Pablo también hacía esta petición por los hermanos de Roma. Colosenses capítulo 1, aquí también encontramos otra de las peticiones del apóstol. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11, dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda su sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Aquí vemos una tercera serie de peticiones que también nosotros podemos deducir que el apóstol Pablo también extendía estas peticiones en favor de los hermanos de la iglesia de Roma. Que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para que anden como dignos del llamado del Señor. Hermanos, Pablo mostraba ese su aprecio por la iglesia. ¿A través de qué? A través de pedir a Dios por estos hermanos. Una tercera manera que el apóstol Pablo mostraba este aprecio, esta alta estima, era versículos 10 al 12, a través de su deseo de servirles o ser de bendición a estos hermanos. Versículos 10 al 12. Una cosa es desear ser bendecido por Dios y desear ser bendecido por los hermanos, pero otra cosa muy distinta es desear ser de bendición para otros. Si bien el apóstol Pablo sabía muy bien que por medio de Jesucristo él había sido grandemente bendecido por Dios, si bien él sabía que era bendecido por sus hermanos, lo vamos a ver más adelante, su principal deseo para él querer ir a la iglesia de Roma, para visitar Roma, era ser de bendición a estos hermanos. ¿Y de qué manera? Sirviéndoles a través del evangelio. Y es interesante que este deseo él lo expresa por medio de la única petición explícita que nosotros encontramos en este pasaje. Mira cómo comienza el versículo 10. Rogando. En esa su oración dice Pablo, yo le pido a Dios, además de todas estas cosas que no lo está mencionando, esto de manera muy particular, yo le pido a Dios rogando. Es decir, que esta era la principal petición que el apóstol Pablo tenía a Dios, de tal manera que lo hacía con ruego, porque era lo que más él anhelaba. ¿Y qué era aquello que él más anhelaba? Que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Versículo 11, porque deseo veros. ¿Qué era aquello que impulsaba al apóstol Pablo a tener este deseo? Porque él anhelaba de tal manera que pedía a Dios insistentemente y con ruego que le conceda este deseo. ¿Qué es lo que le motivaba, le movía al apóstol Pablo? Hermanos, el apóstol Pablo no conocía de manera personal la iglesia en Roma. Él nunca había ido ahí. En sus diferentes viajes misioneros, él no había llegado hasta ese momento a la iglesia allá en Roma. Sí, él conocía a algunos hermanos de ahí, pero no los conocía a todos. Entonces, ¿qué era aquello que le impulsaba a Pablo para tener esta insistencia a Dios? Nota lo que dice la última parte del verso 12. La fe común. La fe común. Esa fe común que había entre Pablo y los hermanos en Roma. Esa fe común de la cual Pablo había escuchado a través del buen testimonio de estos hermanos, era lo que a Pablo le impulsaba, le motivaba para que él vaya a visitar a la iglesia en Roma. Hermanos, él sabía de oídos que los hermanos de la iglesia en Roma estaban en la verdadera fe. Él sabía de oídos que Dios estaba obrando en esta iglesia de una forma especial. Él sabía de oídos, pero él quería experimentar aquello.
Eso que él conocía por el simple hecho de escuchar, no le llenaba a él de celos o envidia para con esta iglesia. Recuerda, él no ha fundado. La iglesia de Roma ha sido fundada por otros, pero Pablo no estaba de celos ni de envidia, sino que él estaba con mucho gozo y mucho ánimo, de tal manera que él tenía un gran deseo de conocerlos de manera personal. Estoy escuchando que ustedes creen en Jesucristo, que ustedes han alcanzado esa gracia. Y eso se habla a través de la vida, del testimonio de ustedes. Yo quiero ver y quiero gozarme con ustedes. Pero no solamente ver y gozarse con ellos, sino que también ese deseo era para que Él les sirva a través del Evangelio. No solamente llegar a ver, no solamente llegar a conocerles, sino que él quería tener esa oportunidad de visitar a la iglesia de Roma para servirles a través del Evangelio, para ser de bendición a ellos. Ahora noten, hermanos, si bien él tenía este deseo, él estaba consciente que su deseo debía estar sujeto a la voluntad de Dios. Sí, tengo ahí el deseo, el apóstol Pablo lo expresa, pero él dice, ¿verdad? Por la voluntad de Dios. Él estaba consciente que su deseo debía de sujetarse a la voluntad de Dios. Hermanos, Pablo no servía, Pablo no llevaba a cabo su ministerio guiado simplemente por sus propios deseos o por su propia sabiduría. El apóstol Pablo no se movía según las intenciones de su corazón, aunque incluso dichas intenciones eran buenas, porque era algo bueno el deseo que el apóstol Pablo tenía, la intención que él tenía era algo bueno, pero para Pablo eso no era suficiente. Él estaba consciente que tanto sus deseos y sus intenciones deberían de estar de acuerdo a la voluntad de aquel que le había llamado, de aquel a quien él le servía. En Hechos capítulo 16, ahí vemos un ejemplo. El apóstol Pablo, él está junto a sus compañeros yendo a diferentes lugares a predicar el Evangelio. Ahí vemos que ellos están de camino a Asia y Bitinia, pero el Espíritu Santo se los aparece en ese instante y les prohíbe que ellos vayan a Asia y Bitinia, y a través de una visión hace que Pablo y sus compañeros se desvíen del destino, del plan que ellos tenían, y les redirecciona para que ellos vayan a Macedonia. Mira lo que dice el versículo 10 de Hechos 16. Cuando vio la visión, el apóstol Pablo y sus compañeros, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo estaba planificado con sus compañeros ir a un lado en particular, Asia y Bitinia, pero el Espíritu Santo les detiene, les dice, no, ustedes van a ir a este otro lugar. Amados hermanos, desear y o planificar algo, siempre y cuando no sea pecaminoso, no es malo en sí mismo. En sí, planificar es algo bueno. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de planificar. No obstante, es importante procurar que aquello que nosotros deseamos o planificamos esté conforme a la voluntad de Dios. Y voluntad de Dios que para nosotros hoy está revelado en su palabra. En Santiago capítulo 4 encontramos nosotros una enseñanza al respecto. Vayamos a ver allá. Santiago el capítulo 4, versículos 13 al 15.
dice de la siguiente manera, hablando por un lado de la planificación, que tenemos nosotros nuestra responsabilidad, pero de que eso debe estar sujeto a la voluntad del Señor. Dice Santiago 4:3 en adelante. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pablo tenía el deseo. Pablo tenía toda la buena intención, pero él entendía que tanto su deseo y su buena intención debería de estar sujeto a la voluntad de Dios. Pero también su deseo de ver a los hermanos de la iglesia en Roma tenía un propósito particular. No solamente él quería estar ahí en medio de ellos, experimentar y ver. Hermanos, no solamente ese era el propósito del apóstol Pablo, sino había algo mucho más especial. Versículo 11. Dice, porque deseo veros, y aquí está el propósito, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. El propósito por el cual Pablo quería visitar la iglesia en Roma, hermanos, no era intereses personales. No era turismo, no era por diversión, no era por descanso, no era por negocio, entre otras cosas. Pablo tenía el deseo de visitar a los hermanos de Roma, según este texto, para comunicarlos un don espiritual. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de confirmar, cimentar, fortalecer la fe de estos hermanos. Con esta frase, algún don espiritual, el apóstol no se está refiriendo a alguno de aquellos dones carismáticos, como el don de presidir, el don de misericordia, el don de servicio, que en el capítulo 12 el apóstol Pablo va a tratar de estos dones, pero no se está refiriendo aquí con aquello, sino a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo es al hecho de establecer a los creyentes de Roma en la confianza y la madurez de su fe. La palabra don también puede ser traducido como regalo. En ese sentido, hermanos, Pablo era un regalo de Dios para la iglesia. Por lo tanto, por medio de su visita a la iglesia en Roma, Dios bendeciría de una forma especial a estos creyentes, fortaleciendo su fe. Pero sabes, hermano, el apóstol Pablo, no solamente él era un don para la iglesia, en el sentido de un regalo, sino que cada creyente en particular, también es un don especial de parte de Dios para una respectiva iglesia local. Si tú eres creyente y eres parte de esta iglesia, tú eres un regalo de Dios, un regalo especial para esta iglesia local. Y así como Dios usó la vida de Pablo e iba a usar la vida de Pablo para ser de bendición a la iglesia en Roma, Dios usa la vida de cada creyente de una forma especial para ser de bendición a la iglesia, para ser de bendición a otros creyentes. Eso es algo especial, mis amados hermanos. Sabes, cuando venimos a la iglesia, comúnmente venimos y pensamos, y una de nuestras intenciones principales es ser edificados
y bendecidos por Dios. Y en un sentido, hermanos, eso no es malo, eso es bueno, eso es correcto. Sin embargo, este texto nos enseña que también nosotros deberíamos de venir a la iglesia con la intención de ser de bendición a otros. Porque eres un regalo y eres un regalo para ser de bendición a la iglesia en medio de la cual Dios te ha puesto. Cada vez que vengas a la iglesia o durante la semana, es importante que nosotros podamos pensar, ¿de qué manera será que yo puedo servir y ser de bendición a mis hermanos? No solamente a mis amigos, tenemos amigos en la iglesia, evidentemente, pero a los demás hermanos. ¿De qué manera yo puedo ser de bendición a ellos? ¿Por qué? Porque soy un regalo de Dios para esta iglesia. Hermanos, si bien Pablo tenía como propósito ser de bendición para los hermanos de Roma, el versículo 12 nos muestra que también él estaba convencido de que su visita a la iglesia de Roma también sería de bendición para él. Nota, no solamente él sería de bendición para la iglesia, sino que la iglesia sería de bendición para él, dice el versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Para que seamos mutuamente confortados. No solamente ustedes van a ser confortados a través de mi visita, sino que cuando yo vaya a ustedes, dice el apóstol Pablo, yo también voy a ser confortado por ustedes. El hecho de que el apóstol Pablo sea un apóstol, hermanos, no significaba que él no tenía luchas, no significaba que él no tenía dificultades, que él no tenía debilidades, no significaba que él no necesitaba ser fortalecido. Pablo estaba consciente que necesitaba de la fortaleza del Señor y su iglesia. Como apóstol, él tenía algo que impartir a los creyentes de Roma, pero como creyente, él tenía también algo que recibir de los demás. Todo creyente, y aquí vamos a incluir también los pastores, necesitan de la fortaleza de Dios y de la fortaleza de los hermanos. Aquellos a quienes Dios ha llamado a servir a su pueblo necesitan la fortaleza de la iglesia. Y nosotros no debemos olvidarnos que ellos también tienen sus luchas, sus debilidades. Y saben, hermanos, si Pablo necesitaba ser fortalecido, mucho más aquellos a quienes Dios ha llamado a servir en medio de la iglesia, mucho más vuestros pastores. También ellos necesitan ser animados, ellos necesitan ser confortados, ellos necesitan de vuestro ánimo, de vuestras oraciones para con ellos. Que como iglesia del Señor Jesucristo, como creyentes que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, tengamos el anhelo de servir y de ser de bendición a nuestros hermanos, pero también de fortalecer y animar a nuestros pastores. En los siguientes versículos 13 en adelante al 15, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? Va a mostrar que su deseo de visitar a Roma también tenía el propósito para que junto con ellos comparte el evangelio a aquellas personas que todavía no conocían a Dios. Y de ahí que introduce a todo lo que el apóstol Pablo de aquí en adelante va a comenzar a hablar, que es el evangelio, que es lo que vamos a ir viendo la siguiente semana. ¿Qué es lo que hemos visto, mis amados hermanos, en esta mañana?
Vimos que aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, aquella persona que ha sido alcanzado por el Evangelio de Jesucristo, aquella persona que es creyente en quien el Señor ha obrado en su vida. Hermanos, esto se ve y una de las formas particulares por el cual se ve es su aprecio, es un aprecio, una alta estima por la iglesia del Señor. Esto es por los hermanos que son parte de ella. Y muestra este aprecio, ¿de qué manera? Vimos en esto que hemos ido estudiando, agradeciendo a Dios por ellos. Este pasaje te llama a que tú vayas agradeciendo continuamente por los hermanos que Dios ha permitido que tú no solamente conozcas, sino seas parte de ellos. De seguro que estos hermanos no son perfectos, así como tú no eres perfecto, ellos no son perfectos, pero al igual que tú, ellos han sido alcanzados por la gracia de Dios. Así es que comienza tus oraciones agradeciendo a Dios por ellos, pero también pide a Dios por la vida espiritual de tus hermanos, porque es una segunda manera en la que nosotros mostramos nuestro aprecio, nuestra alta estima por la iglesia. ¿Y por qué? Porque si hemos sido alcanzados por Dios, por el amor de Dios y el evangelio de Dios, hermanos, nosotros vamos a mostrar aquello de esa manera. Pide al Señor en tus oraciones por tus hermanos. Nosotros vamos reuniéndonos como iglesia los días jueves para orar a Dios como iglesia. Sé parte de esas reuniones para que tú también en medio de esas reuniones puedas orar por ellos. Lleva esas peticiones entre semana para que puedas orar por ellos. Conoce a otros hermanos para que tú también sepas por qué vas a orar por ellos. Porque si no conoces sus luchas, sus debilidades, ¿por qué tú vas a estar pidiendo? Nota cómo este pasaje te impulsa a que tú puedas involucrarte en el hecho de conocer a la iglesia. No necesitas viajar kilómetros. Pablo tenía que viajar. Gracias a Dios él escuchó de estos hermanos. Tú semana tras semana vas viendo a tus hermanos. Ve conociéndoles para que tú puedas orar y pedir a Dios en favor de ellos. Pero una tercera manera que también nos impulsa este pasaje es que nosotros crezcamos en nuestro anhelo, en nuestro deseo de servir y ser de bendición a ellos. ¿Cuál es la intención o el propósito por el cual tú vienes a la iglesia? Como dijimos en el desarrollo del sermón, no es malo venir para ser edificados, para aprender, para crecer en conocimiento. Hermanos, no es malo eso. Pero a todo eso añade una segunda intención. Tú ven también para ser de bendición a los demás. Y ve pensando de qué maneras tú puedes ser de bendición a otros. Quizás visitando a un hermano, compartiéndole algo, palabras, entre otras cosas, animando a tu hermano, conociendo de qué manera tú puedes ser de bendición a otros. Porque aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios tiene una alta estima por la iglesia. Y la iglesia no es este lugar físico. La iglesia son todos aquellos hermanos que somos parte de esta iglesia. Somos personas, la iglesia somos personas. En cuanto a aquella persona que quizás no tiene una estima por la iglesia, según lo que hemos ido viendo en esta mañana, o quizás rechaza a la iglesia, o la iglesia le es indiferente, y quizás viene alguna vez, hoy quizás está presente aquí, y ha venido forzado o tal vez por cumplir,
Porque muchas veces sucede también aquello. Si tú eres una de estas personas, sabes, lo más probable es que tú no conozcas al Señor. Si tú tienes una actitud así y tú te conoces, si ese es el corazón que tú tienes, lo más probable es que tú no conozcas al Señor, que tú no seas creyente, que Dios no sea tu Dios. Pero sabes, si bien Él no es tu Dios, de la manera que lo describió Pablo y de la manera que es el Dios de cada creyente, Él es tu juez. Y sabes, Él es tu juez, que un día, más temprano que tarde, te va a llamar a rendir cuentas. Y una de las cosas de las cuales Él te va a pedir cuentas, ¿sabes por qué es? Por la actitud que hoy tienes para con su iglesia. No te olvides que su iglesia es su esposa. Por la actitud que tú tienes para con su iglesia. Porque esta iglesia no pertenece a personas, no pertenece a familias. Esta iglesia es la iglesia del Señor. Y toda iglesia verdadera es la iglesia del Señor. Por lo tanto, tenlo por seguro que cuando Él te llame a cuentas, tú vas a ser hallado culpable por ser indiferente a la iglesia del Señor. Y tenlo por seguro que vas a pagar por ello. No obstante, ahora mismo el Señor te llama a que vengas en arrepentimiento y fe para perdón de tus pecados y para que le tengas a Él ya no como tu juez, sino como tu Dios. Y para que tú seas alcanzado por la gracia de Dios y seas parte de su pueblo. Y tengas un aprecio real, genuino y sincero por la iglesia del Señor. Aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, mis hermanos. Aquel en quien el Señor ha obrado su evangelio. Va a mostrar esta obra en su vida a través de una alta estima por la iglesia del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a acercarnos al Señor en oración. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos esta gran verdad de cómo tú, Señor, al obrar en nuestras vidas a través de Jesucristo, nos has hecho parte de un pueblo y has puesto en el corazón nuestro ese deseo de amarte, servirte, amando y sirviendo al pueblo que tú has redimido, que es la iglesia. Diferentes hermanos y hermanas, con muchas luchas, muchas debilidades que cada uno de nosotros tenemos, pero que estamos llamados juntos a animarnos, a ir creciendo en tu gracia. Permítenos, Señor, examinar nuestras vidas, pero al mismo tiempo, Señor, dar algunos cambios para que nosotros podamos honrarte en nuestro servicio para con la iglesia. Perdónanos las veces que hemos sido indiferentes y hemos mostrado un bajo compromiso para con tu pueblo. Perdónanos, Señor, y danos de tu gracia para que podamos serte fieles a ti, honrándote, Señor, en medio de tu pueblo. Gracias, Padre, que tu bendición sea sobre nuestras vidas y todo eso a través de Jesucristo.
Oramos de esta manera y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra que ha sido expuesta.